Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo Sí, le ha ido? ¿Cómo ha estado? bien, afortunadamente, sí. Profesor, muy ¿Profe, buenas siguió con el noches. programa? Buenas noches. Buenas noches, profe. Anita, buenas noches. ¿Siguieron con el programa radial, profe? Perdón, ¿Siguió con el programa radial, que no lo he vuelto a escuchar? la semana pasada no pude porque como estaba en mi maestría, entonces eso me quita bastante tiempo, ¿no? No, pero sí, normal. Bueno. Es que no lo escuché y dije, uy, ¿qué habrá pasado? No, a veces cuando tengo otras, digamos, prelaciones, ¿no? De trabajo o de académicas, pues obviamente. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas compañeros. noches, señorita. Hola, ¿Cómo ha Sol. estado? Buenas noches. Buenas noches, Solecito. Gracias, mamá. Marce, pues, Doctor ¿pudiste Avellaneda, muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Maleni, ¿te pudiste conectar contactar con el doctor? Sí, ayer hablé con él. Bueno. Gracias. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Hola, Isabel, buenas noches. Fabiola, buenas noches. Natalia, Le Eli, voy a transferir Kevin, a la barra aquí a Sol Ángel para que me ayude a ingresar gente, ¿sí? ¿Está amable? Sí, señor. Listo, ya está como anfitriona. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, jóvenes, ocupémonos esta noche. Bueno, antes de iniciar clase, algunas generalidades, ¿no? Hasta esta semana hay plazo para presentar los trabajos que asignamos al comienzo, los que llamamos normalmente trabajos de seguimiento. Los temas fueron repartidos desde la primera clase, en las primeras clases. Se conformaron los grupos. Hoy habilité la plataforma para que tengan la amabilidad de enviármelos por conducto de la plataforma, que eso me facilita un poco más la revisión y el trabajo de calificar. Entonces, está disponible hasta el... Perdón. ¿Hasta qué día va a estar disponible, doctor? ¿Para qué, señorita? Para lo del trabajo. No, le estoy diciendo al grupo que la plataforma quedó abierta desde hoy a las 12 del día hasta el sábado a medianoche. Es decir, ya está la plataforma abierta para que hagan llegar los trabajos. Hasta el sábado a medianoche se cierra la plataforma. De manera que ahí, en el momento... Profesor, ¿sí? discúlpeme una pregunta. Como el trabajo es en grupo, ¿subimos el trabajo cada uno de los del grupo o uno solo del grupo lo sube? A ver, pues en principio es innecesario porque ¿para qué grupos de 5 o 6 estudiantes? ¿Para qué subir 5 o 6 veces el mismo trabajo? ¿Cierto? Sí nos congestiona aquí un poco, pero yo entiendo que hay ahí como un problema técnico en el que si no aparecen todos reportando como tal la tarea, la plataforma deja por fuera para efectos de alguna nota. Es lo que tengo entendido. No sé si se esté refiriendo a esa Sí, señor, es circunstancia. correcto. Entonces, no, yo diría lo siguiente, mire, suban un trabajo, porque es que para subir 5 o 6 veces el mismo trabajo sí me parece innecesario y se congestiona esto terriblemente. Pero por supuesto, en el grupo hay uno encargado de subirlo, ¿cierto? Los demás compañeros pueden enviar un mensaje. Ahí dentro, entiendo yo que enviando un mensaje ya se reputa como si estuviera Enviado. enviado. Entonces, Perfecto, profe, muchas gracias. eso no lo deja por fuera. Bien, ¿qué otra inquietud teníamos? Entonces quedamos claros en que el término para el trabajo de seguimiento se agota esta semana.
En segundo lugar, pues la clase de hoy es la penúltima. Dentro de 8 días estamos haciendo el cierre del semestre, la última clase, y dentro de 15 días, a esta hora, estaremos iniciando la evaluación correspondiente a la asignatura. Entonces, es una evaluación que incluye pues, los temas que de manera muy sucinta hemos tratado a lo largo del semestre. La evaluación buscará conservar la metodología en una parte de reflexionar a partir de algunos muy breves interrogantes o ejercicios que formularé, y habrá otra parte en donde les indico unas 5 o 10 preguntitas para selección múltiple, ¿sí? Y ustedes contestan, responden. Ese es el diseño que tiene el examen que vamos a hacer dentro de 15 días. No sé si hay alguna inquietud o algún interrogante, alguna pregunta sobre el particular. Sí, profe, qué pena, es que no alcancé a escuchar porque no hace mucho entre que el trabajo está para este fin de semana. Sí, estaba comentándole al grupo que la plataforma quedó abierta hoy y está abierta hasta el sábado a medianoche. O sea que ya estamos en el interregno, en el lapso de poder enviar los trabajos conducto plataforma para empezar el proceso de revisión. De hecho, ya con otros grupos estoy avanzando en la revisión de esos trabajos. Entonces, les agradezco hacer uso de la plataforma y en el lapso que está aquí indicado, pues, hacer la remisión correspondiente. ¿Listos? Gracias, profe. Bien, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra novedad? Pues creo que por lo demás todo está perfectamente claro. Bien, retomemos un tanto el tema último que habíamos planteado, que era esbozar de manera muy, muy rápida algunos elementos o algunos conceptos del pensamiento del señor Hart, de quien dijimos, a pesar del cuestionamiento que de otras tendencias y desde otros puntos de vista filosóficos se le ha formulado, pues se considera como uno de los filósofos del derecho más serios del siglo XX. Hart sostiene un célebre debate que probablemente ustedes lo hayan oído mencionar, el debate Hart-Working, en el que los dos intercambian en términos de cuestionamientos acerca de las tesis del uno y del otro. Desafortunadamente, Hart muere, digamos, en la mitad del debate y la réplica, parte de la réplica al señor Working no la alcanzó a dar. Hay una obra, y la menciono, que se llama Prescription al concepto del derecho. Es como una adición a la primera edición o a la edición que se conoció del concepto de derecho, que es la obra cumbre de Hart. Es una edición que hace una especie de suplemento. En algunas ediciones en algunas ediciones del concepto del derecho, el libro de Hart, ojalá ustedes algún día lo consigan, en algunas ediciones viene ya agregado ese otro texto que se llama el Prescription de concepto de derecho, que era la réplica que Hart estaba preparando contra el señor Working y no alcanzó porque la muerte pues lo sorprendió y no alcanzó pues a replicar los cuestionamientos que le fueron formulados por este otro gran filósofo, que es otro de los grandes filósofos del derecho del siglo XX, de quien intentaré presentar la semana entrante también de manera muy esquemática algunos de sus más importantes elementos conceptuales y algunas de las tesis de cuestionamiento al señor Hart. Pero algunos de sus alumnos, como la obra, la respuesta ya las tenía un tanto avanzadas, algunos de sus alumnos se tomaron la tarea de recopilar esos manuscritos que quedaron un tanto inconclusos y de acuerdo a unas pautas trazadas por Hart, seguramente en los análisis internos que en grupo hacían para responderle a Working, entonces ellos complementaron la respuesta y eso es lo que se conoce como el Prescriptum al concepto del derecho, que aparentemente son dos obras, ¿sí? Pero digo, hay ediciones en donde las han integrado y prácticamente en el mismo libro se conocen los dos textos, el texto original del concepto de derecho y la segunda parte que si bien es concebida por Hart, finalmente es terminada por algunos de sus allegados y algunos de sus alumnos y de quienes con él compartían pues
todo este ejercicio de la escuela analítica. Recuerden que la tendencia, la corriente de Hart dentro del positivismo se conoce como la escuela analítica por la manera como él formula, digamos, su teoría, que es sobre la base de los usos del lenguaje, ¿no? Y el alcance que le da, digamos, a las expresiones lingüísticas que él considera que son fundamentales y trascendentales en la formulación de lo que puede ser un concepto de derecho tal y como él denominó su obra. Yo esta noche, para resumir un poco, bueno, antes de empezar a formular, a título de resumen, decía, como los 2-3 puntos más centrales del señor Hart, le voy a indicar 2 artículos. Ojalá así fuera, pudiésemos llegar a consultar directamente la fuente, pero pues los tiempos no dan para ello. Pero hay 2 artículos que me parecen que son muy pedagógicos, muy al alcance de quienes no tenemos todavía una formación profunda y elevada y que nos permiten comprender los conceptos básicos y elementales del señor Hart. El primero de esos artículos es un artículo que se denomina Positivismo, Vigencia y Eficacia en el Pensamiento de Hart, de H.L.A. Hart, ¿sí? De Herbert Lionel Adolphus Hart, como era su nombre completo. Ese es un escrito de un profesor colombiano, profesor que se llama Jairo Alberto Martínez Hidárraga. Ahí en internet lo pueden conseguir, es un texto realmente muy sintético, a pesar de que este fue un escrito que se presenta como un ensayo de carácter doctoral del profesor Martínez Hidárraga. Realmente es muy asequible, muy claro, muy sencillo, de fácil comprensión, en donde él nos presenta, digamos, los elementos también más categóricos o sustantivos del señor Hart. De manera que les recomiendo la lectura de ese artículo. Y hay otro artículo, desafortunadamente no lo tengo aquí a la mano, pero es un artículo sobre el concepto también de derecho del señor Hart, de un profesor de apellido Tamayo, si mal no estoy. Es un artículo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, también un artículo relativamente corto, es decir, esto no son artículos de más de 15, 20 hojas, tamaño carta, pues son artículos relativamente breves. También digo muy claro, muy puntual, nos permite pues llegar al entendimiento de qué fue lo que formuló el señor Hart. Mañana, por conducto de la monitora que nos está colaborando, que nos ha colaborado a lo largo del semestre, les remito con exactitud los datos para que ustedes busquen en internet los 2 artículos que aquí me he permitido indicar. Y oportuno hacer la consulta de esos dos textos. Bien, entonces decíamos, presentemos esta noche 2 o 3 conceptos básicos del señor Hart. Algunos probablemente o algunas de estas expresiones ya las habíamos citado o habíamos hecho referencia en la clase anterior, pero recapitulemos un tanto. Lo primero que hay que decir es la primera gran pregunta que uno se puede formular, ¿no? Y si la pregunta en un examen fuera sobre qué tesis construyó Hart su discurso filosófico en materia jurídica o en el campo del derecho, pues uno tendría que decir que lo que hace el señor Hart es fundamentalmente retomar los conceptos que años atrás había formulado un jurista también como él, de origen inglés, el señor Austin, que había expresado una teoría del derecho, la teoría del derecho imperativo, tal y como dice Hart, que se denominaba esa formulación de Austin, que dice que el derecho básicamente se construye sobre órdenes, sobre amenazas y sobre hábitos de obediencia, que el derecho es fundamentalmente eso y solo eso. Y esa fue la tesis que sostuvo Austin. Hart, pues mucho tiempo después, casi 100 años después, pues retoma ese texto de Austin y se propone reconstruirlo, no en términos de desarrollarlo, sino de reformular el concepto de derecho que el señor Austin había esbozado en
en su obra. Entonces, Hart lo que hace en su obra, el concepto de derecho, no es cosa distinta, decimos nosotros, que reconstruir una teoría, reformular la teoría del derecho que se había planteado, vuelvo y repito, como un conjunto de órdenes que estaban respaldadas o soportadas siempre, primero que eran emitidas por un soberano y segundo que estaban respaldadas bajo la característica de la amenaza, de la coacción, de la orden. Por eso se denomina el planteamiento del señor Austin como la teoría imperativa del derecho. Y lo que Hart se propone, déjenme insistir, no es otra cosa distinta que corregir esa teoría y formular una serie de cuestionamientos que le permiten a Hart finalmente construir una nueva teoría sobre lo que él entiende por derecho. Dijimos en la clase pasada que una de las características de la fórmula, de las críticas y sobre las cuales, repito, Hart construye su teoría, formuladas al señor Austin, es la consideración que hizo de que la tesis de Austin es fundamentalmente reduccionista. Cuando hablamos de reduccionismo, dijimos acá, es una corriente también, digamos, para algunos filosófica, para otros metodológica, para algunos maña, manía, excusa, pretexto, en fin, lo que ustedes quieran, que se tiene de querer reducir toda explicación al elemento mínimo necesario, de ahí su denominación de reduccionismo. Y entonces Hart considera que lo que hizo Austin fue eso, reducir el derecho simplemente al concepto de orden, cuando a juicio de Hart la formulación del derecho responde a un concepto mucho más amplio. Hart advierte que efectivamente el señor Austin lo que plantea es un orden jurídico como una expresión de órdenes generales, insisto, respaldadas siempre por amenazas, y a esas órdenes, porque para Austin el derecho no son sino órdenes, es lo que él llama mandatos. ¿Sí? ¿Y qué es el mandato? Pues es esa voz emitida por una persona que es habitualmente obedecida, que tiene la condición de soberano y que se traduce simplemente en una decisión de amenazar para hacer. Entonces, ¿qué es lo que dice Hart? Dice, no, Hart dice el derecho es otra cosa, que va mucho más allá de esa concepción, decía hace un instante, reduccionista del señor Austin, y el derecho es una teoría que se compone de otros ingredientes, tiene otros elementos, otros componentes, y entonces comienza a formular, digamos, en términos generales, los elementos de lo que él denomina en su obra el concepto del derecho, digo, los elementos que finalmente integran el concepto de derecho. Y entonces, Hart construye ese concepto de derecho sobre la base de tres objeciones que le formula al señor Austin. La primera son las que se refieren al contenido de las normas jurídicas. La segunda, las que se refieren al origen de las normas jurídicas. Y la tercera o el tercer grupo de objeciones son las que se refieren o están dirigidas a cuestionar el ámbito de aplicación de las normas. Entonces, eso es lo que el señor Hart estructura o es el punto de partida de toda su formulación, su cuestionamiento a Austin, y el punto de partida, insisto una vez más, de construcción de todo su discurso jurídico. Para Hart, todos los sistemas jurídicos incluyen normas, pero que son normas distintas del modelo que plantea Austin. Porque para Austin son todas las normas son necesariamente órdenes, mandatos, coacciones. Y Hart dice, no señor, hay normas que tienen un alcance diferente y un sentido distinto. Aunque Hart, como lo advertíamos aquí en la clase pasada, Hart admite que en el derecho penal ese es un elemento que puede de alguna manera ser un tanto característico, el carácter coactivo, y en general en los derechos sancionatorios, ¿no? El carácter coactivo que tienen esa serie de disposiciones, pero pues por supuesto dice Hart que hay otra clase de normas que no pueden ser reducidas al modelo de dar órdenes, al modelo de formular siempre una expresión de coerción en cuanto constituyen normas jurídicas, sino que hay normas
que tienen otro alcance, que tienen otro significado, que no son necesariamente normas de carácter coercitivo. Y aquí citábamos a título de ejemplo normas del derecho civil en particular, digamos normas relativas a los contratos, a la celebración de contratos, normas relativas al derecho de los bienes, no necesariamente cuando el Código Civil define qué son bienes, pues no está diciendo, formulando un mandato, un imperativo o una coacción. Cuando el derecho civil en ese mismo concepto define o clasifica mejor las cosas o los bienes como, bueno, ustedes están viendo bienes ya, me imagino, ya están terminando. Recuerden las clasificaciones de los bienes, en bienes corporales, en bienes incorporales, en bienes divisibles, en bienes indivisibles, en bienes muebles e inmuebles, bueno, tantas clasificaciones que el Código Civil nuestro tiene de las cosas que por lo demás las heredamos de los romanos. Pues en la expresión de Hart, ¿qué dice? Pues son normas jurídicas, pero esas normas, en tanto, esas normas no tienen un contenido imperativo ni tienen un carácter coactivo. Por eso es que Hart dice, el derecho va mucho más allá y el derecho no se queda tal y como lo concibió el señor Austin, simplemente en la formulación de mandatos de carácter coactivo o coercitivo. Entonces, ahí, pues digamos, podemos resumir el núcleo del cuestionamiento que Hart le formula a la teoría imperativa del derecho que formuló el señor Austin. Pero Hart le halla al derecho otro papel. Encuentra que el derecho como tal tiene un rol, tiene una misión, una función que cumplir. Y Hart dice, el derecho no es solo mandar para que alguien obedezca, como dijo Austin, que Austin decía, el derecho, alguien ordena que se cumpla. Y cuando ordena, pues obviamente hay un destinatario, alguien que es ordenado para que se cumpla. Hart dice, no, el derecho tiene también la misión o la función de facilitar que las personas puedan crear mediante ciertos procedimientos derechos y obligaciones. ¿Sí? Y es en el campo de la persona. La persona actúa con su discrecionalidad, con su autonomía, no bajo coacción o mandato. Y entonces, básicamente, podríamos decir, es una comprobación del planteamiento de Hart que podemos encontrar en el marco de las teorías del derecho civil, en particular en el régimen de las obligaciones, de los contratos, de igual manera el derecho mercantil, pero en general en un sinnúmero de campos o de relaciones de contexto de naturaleza jurídica, el derecho laboral, por supuesto. El patrono no está en la obligación de contratar, ni el empleado o el trabajador en la obligación como tal de tener que asumir el vínculo contractual. A libre criterio, según la conveniencia, el razonamiento que es surgido de la autonomía de su voluntad, las partes tomen sobre el particular, porque entre otras cosas, y lo saben ustedes perfectamente, cuando por el contrario se realiza un acto de esa naturaleza coaccionados, pues son actos que están viciados, porque la voluntad es objeto de fuerza, de coacción, de constreñimiento, y cuando la voluntad, que es el elemento básico y primario para adquirir o contraer obligaciones, pues cuando la voluntad está afectada, el acto carece de eficacia jurídica y es por consiguiente nulo. Es decir, el planteamiento del señor Austin se cae perfectamente con la consideración que Hart hace sobre el particular. Entonces Hart dice, repito, no, el derecho tiene otra gran función. El derecho no es solamente un elemento de manda y cumpla. El derecho también tiene el rol de facilitar que las personas, dentro de su discrecionalidad y digamos en el espacio de su libertad y de su creatividad, puedan realizar bajo unos marcos procedimentales, desde luego establecidos por el ordenamiento legal, puedan ejercitar el campo del derecho, de sus derechos y de sus obligaciones. Y es lo que hacemos cuando, decía hace un instante, celebramos un contrato. Lo hacemos voluntariamente, vamos a la notaría, decidimos vender la casa. La vendimos, decidimos comprar una casa, pues la compramos, decidimos vender o negociar el carro. El derecho facilita, y como tomé esa decisión, la materializo a través de unos procedimientos que el derecho me indica. Por eso Hart dice, el papel de la norma jurídica va mucho más allá de la misión que el señor Austin creyó que el derecho tenía, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay
hay hasta cierto punto un grado de razón alto del señor Hart en relación con Austin. En relación con Austin, porque vuelvo y repito, Hart construye una teoría contra Austin. Lo que pasa es que después aparecen los críticos de Hart y entonces el debate ya Hart lo libra frente a otras corrientes, digamos, filosófico-jurídicas. Principalmente el debate que mencionábamos hace un instante, que es histórico en el campo de la filosofía del derecho, el debate con el señor Burke, que desafortunadamente queda inconcluso y queda la sensación, déjeme contarlo aquí en un tanto informal, queda la sensación, digamos, en el ambiente de que Hart perdió la pelea, y excúsenme el término coloquial, es decir, de que Hart quedó como si hubiese sido derrotado en el debate con el señor Burke. Por eso sus alumnos, tratando de rescatar la memoria y convencidos, por supuesto, de los planteamientos del señor Hart, deciden después de su muerte coger el manuscrito que había elaborado para responder, para replicar a Hart en el curso del debate y publicarlo bajo el título que ya he indicado. Es decir, reforzando el texto del concepto del derecho, y lo llamaron proscriptum, es decir, obra escrita después de muerto, o publicada por lo menos después de muerto. Bien, señala igualmente Hart, a propósito de este primer punto que estaba diciendo sobre qué conceptos o cuáles son los conceptos que Hart rebate del señor Austin, señala igualmente Hart que la teoría imperativa del derecho que formuló el señor Austin desconoce el carácter vinculatorio que tiene el derecho, porque para el señor Austin la orden y el mandato tenía un destinatario, pero no vinculaba a quien expide la orden o el mandato. Y entonces Hart dice, no, el derecho tiene necesariamente un doble polo, ¿sí? Un doble polo que vincula a quien establece un vínculo o una relación jurídica, que vincula, por supuesto, a quien emite la orden y a quien se dirige la orden, a quien es el destinatario de la orden, y no como lo planteaba en términos de mandato y bajo la fórmula de la coacción el señor Austin, ¿no? Hart efectivamente en ese marco pues señala que aunque una ley, dice Hart, a propósito de esa crítica, aunque una ley, dice Hart, es expedida, dada, pues, en todas partes, en todas las sociedades, generalmente en los estados de derecho tradicionales, hay siempre un cuerpo que tiene la función de legislar, la función de hacer el derecho, por lo menos en sus conceptos básicos o esenciales. En nuestro medio, lo saben ustedes perfectamente, pues es el Congreso de la República, en otras partes se llama Asamblea Legislativa, Cortes Legislativas, Parlamento, en fin, denominaciones distintas, pero finalmente la función de unos u otros es la misma, es la función de expedir la ley. Entonces dice Hart, sí, la ley, ¿sí? En ciertos aspectos, dice Hart, es análoga a una orden. Es decir, el Congreso hace la ley, la formaliza y el destinatario, que es el ciudadano en general, pues tiene que someterse al cumplimiento de esa disposición. Pero, dice Hart, existen normas, ¿sí?, que se originan en la costumbre, que no se deben a un acto necesariamente consciente de creación del derecho, por lo que no puede considerarse que sean coercitivas. Hart dice que el punto de partida, como es finalmente aceptado, digamos, por unos y otros campos jurídicos, la costumbre es la fuente primera del derecho, y él dice que la costumbre, es lo que trata de decir Hart, la costumbre, en tanto es fuente del derecho, no se estructura sobre la base de un mandato o de una coacción. Es simplemente una costumbre que finalmente se positiviza. Y por eso es que Hart dice no necesariamente debe entenderse el planteamiento del señor Austin de que solo hay un sujeto en ese, entre comillas, vínculo jurídico, que es el destinatario de la norma, porque quien emite la norma no está comprometido. Repito, Hart dice, sí, eso podríamos apreciarlo en la eventualidad del Congreso de la República, que aparentemente hace la ley y no queda comprometido, y la ley tiene
tiene un destinatario, pero no siempre la ley nace como un acto de mandato. Es lo que dice Hart. La ley nace teniendo como fuente la costumbre y en tanto tiene como fuente la costumbre, pues no puede considerarse que la costumbre tenga una naturaleza de carácter coercitivo. Finalmente, en este punto de cuestionamientos al señor Austin, pues Hart sienta toda su crítica a Austin y a su teoría imperativa del derecho, que, repito una vez más, la construye sobre el marco de las órdenes, las amenazas, la obediencia, con paréntesis. El tipo de examen que me propongo hacer en una parte es justamente eso. Yo les puedo preguntar perfectamente, no estoy diciendo que esta pregunta vaya a salir, pero el modelo del examen es eso. El señor Austin, a quien cuestionó Hart, funda su tesis jurídica sobre órdenes, mandatos, es decir, les doy las 5 opciones y ustedes tienen que seleccionar. Por eso insisto a veces con carácter reiterativo en exceso respecto de ciertos conceptos. Entonces, repito, el cuestionamiento de Hart a Austin y a su teoría imperativa del derecho que la construye sobre los conceptos de la coacción, de los mandatos, de la obediencia, pues Hart la cuestiona porque dice que haber construido, que Austin llegó a concebir el derecho así porque no entendió algo que es fundamental en el derecho, que es la idea o la existencia de las reglas, sin las cuales, dice Hart, no es posible esclarecer ningún concepto jurídico o ningún concepto de derecho. Para Hart, el derecho parte de la existencia de reglas, no de mandatos con carácter coercitivo, como fue la tesis del señor Austin. Para Hart, el derecho parte de la existencia de reglas. Y en efecto, Hart sostiene que las teorías que construyen el derecho sobre aspectos, digamos, externos del comportamiento, pues desconocen la existencia. Ese es el núcleo del cuestionamiento de Hart a Austin. Usted, señor Austin, construyó una teoría únicamente sobre aspectos externos, la forma de mandato o de orden, pero desconoce la existencia de reglas que funcionan también en la vida de las personas. Y aquí recuerdo lo que decía hace un instante, que Hart entiende que la norma jurídica tiene también en la sociedad otro papel distinto al de simplemente obedecer, o al de simplemente imponer órdenes, o al de simplemente disponer mandatos. Y entonces Hart se ocupa de la teoría de las reglas y sostiene que las reglas no obedecen a aspectos externos, porque si la regla obedeciera a un aspecto externo, le estaría dando la razón a Austin. Dice, no, las reglas no obedecen a aspectos externos de comportamiento. Las reglas tienen también aspectos internos que las diferencian, por supuesto, del concepto del señor Austin, ¿sí? Y que se contraponen a esa idea de deber o a la idea de la exigencia o del mandato de que Austin habló. Es el ejemplo que alcanzamos a formular aquí en la clase pasada, que lo trae el señor Hart. Es un ejemplo que lo trae Hart. El ejemplo, decíamos, de la persona que es víctima de un atraco. ¿Sí? El ejemplo lo alcanzamos a exponer en la clase pasada, que es lo que hace el atracador: coloca el arma con el cual constriñe la voluntad de la víctima, o me da la bolsa o lo mato, o me da la billetera o lo mato, o me da el celular, es decir, bajo la amenaza de que tiene que cumplir una orden que el asaltante le está dando, el ciudadano víctima se ve obligado, dice Hart, a entregar su dinero o a entregar el objeto por el que finalmente se le está amenazando con el propósito de despojarlo, ¿sí? Entonces dice Hart que eso no es derecho, porque ese sería una orden dada bajo una coacción y en términos del señor Austin, esa sería una norma de derecho. Dice, no, eso no es derecho. Hay que distinguir dos cosas, dice Hart. ¿Sí? Una cosa es que él se vio obligado a tener que entregar el bien del que se le está despojando, ¿sí? Y otra cosa es que él estuviese realmente obligado a actuar de esa manera.
no hay regla jurídica que le imponga que tenga que actuar de esa manera, es lo que dice el señor Hart. Por eso él habla, las reglas tienen un elemento interno que permite perfectamente plantearlas de manera distinta a la simple apreciación de su forma o de su comportamiento eminentemente externo. Eso es lo que dice Hart, claro. Le ponen el cuchillo, pues le quitan la plata, pero estaba obligado, hay regla que comporte internamente que ese era el accionar o la conducta que tenía que asumir el señor, la víctima del hecho delictivo del que está siendo sujeto pasivo. Pues por supuesto que no, dice Hart. Entonces aquí es donde él comienza a distinguir entre una y otra entre uno y otro concepto, entre la orden y la existencia de las reglas. Y repito, a título de síntesis, Hart dice el derecho son reglas y las reglas no solamente tienen un aspecto externo, sino tienen también un aspecto interno. Como el señor Austin no entendió que existían reglas, pues no pudo visualizar o formular el elemento o el componente interno que tiene toda norma de carácter jurídico. Y aquí pasamos a un segundo gran punto del señor Hart. Entonces él formula la teoría de las reglas. Hart formula la teoría de las reglas. Y a título de resumen, Hart plantea que existen dos grandes tipos de reglas. Las denominadas reglas primarias y lo que él llama las reglas secundarias. Por supuesto, cada una tiene su propio criterio que permite distinguirlas o afirmarlas. Dice Hart, en primer lugar, las normas primarias son las normas que imponen obligaciones. Son las normas que imponen obligaciones. Y en segundo lugar, las normas secundarias son las que confieren potestades. Entonces, dos grandes grupos de normas. Un ejemplo de norma secundaria, que es la norma secundaria según Hart, la que confiere potestades. Un ejemplo de norma secundaria, ¿cuál sería? Si una norma secundaria es la que confiere potestad, ¿qué es potestad? Poder. ¿Cuál sería un ejemplo? Le pregunto al grupo de norma secundaria en esta formulación jurídica del señor Hart. ¿Qué podría ser una norma de carácter secundario? Repito, entendiendo por tal lo que dijo Hart, son las normas que confieren potestades. Pues bien, una norma secundaria en tanto confiere potestades es, por ejemplo, la norma que le da al juez competencia para resolver un determinado conflicto. Ah, claro, la norma que dice el juez competente para conocer de tal tipo de delitos es el juez municipal, el juez del circuito, el juez especializado, el tribunal, es decir, según sea el ámbito o el radio de competencia que fije. Esa es una norma de carácter secundario, diría Hart, porque es una norma que confiere potestades. ¿Sí? Y entonces, otro ejemplo podría ser, en los términos de Hart, es, ¿cuál otra? A ver, un ejemplo de norma secundaria. ¿Qué otro tipo de norma secundaria podríamos, en el marco conceptual que ha dado el señor Hart, formular? Por ejemplo, para no ir muy lejos, la Constitución le otorga al presidente de la República la potestad para decretar estados de excepción. Esa es una norma de carácter secundario porque le está entregando un poder. Usted, presidente, presentados determinados hechos que usted valora y en tanto los entienda que son perturbadores del orden público y dados en un contexto o en unas características que son especiales de acuerdo a los términos en que la Constitución los define, usted puede decretar un estado de excepción. Llámese estado de guerra, llámese estado de perturbación del orden público interno o llámese estado de emergencia como el que decretó en estos días el señor presidente de la República. Esa es una norma que le confiere potestades. Básicamente estoy hablando de los artículos 212 a 215 de la Constitución, ¿sí? Entonces, ese sería un ejemplo de normas de carácter secundario. Pero las normas primarias, volviendo un poco al concepto de Hart, dice Hart que son normas, las normas primarias son sobre conductas, ¿sí? Son sobre conductas, en tanto que las secundarias son sobre otro tipo de reglas. Sí, las normas primarias, digamos, pues son normas. Lo que pasa es que dice Hart son de carácter primario porque están referidas a conductas, en tanto que las secundarias
están referidas o dadas en reglas. Las reglas secundarias, dice Hart, para marcar diferencia con las normas primarias, autorizan a individuos o a grupos de personas a crear, a modificar o a extinguir normas. Es decir, en estricto sentido, para Hart las normas secundarias son realmente las normas de carácter jurídico. Las normas primarias para el señor Hart no tienen el alcance de norma jurídica propiamente dicha. ¿Qué dice Hart? Las reglas primarias son acciones que los individuos deben hacer o no hacer, pero no necesariamente tienen, digamos, consecuencia de carácter jurídico. Es una expresión prejurídica. En tanto que las reglas secundarias sí entrañan y contienen formulación de carácter eminentemente jurídico. Entonces, Hart se ocupa fundamentalmente de las reglas secundarias, porque son las que, en el propósito de construir un concepto de derecho, le interesan a él para el desarrollo de su teoría. A su vez, divide las normas secundarias también en varios tipos de reglas. Digamos, aquí ya las normas secundarias las divide en reglas. Entonces, para ordenar un poco el esquema conceptual de Hart, Hart dice, existen unas reglas. Esas reglas, existen unas normas. Esas normas pueden ser primarias o pueden ser secundarias. De una y de otra dio su concepto. Para lo que le interesa a él son las normas secundarias. Y entonces distingue dentro de las normas secundarias tres grandes tipos de normas. En primer lugar, lo que él llamó las reglas de reconocimiento. ¿Sí? ¿Qué son las reglas de reconocimiento? Son aquellas que especifican las condiciones que debe cumplir una norma para tener validez jurídica. Es como el punto de partida, la regla de reconocimiento. Repito, que entiende Hart por regla de reconocimiento, esas normas que especifican qué condiciones debe cumplir una norma para tener validez jurídica. Por supuesto. Aquí creo que en una clase anterior habíamos citado el artículo 157 de la Constitución. En tanto dijimos que esa redacción, que es muy kelseniana, por consiguiente muy positivista, se ve reflejada nuevamente en el concepto de regla de reconocimiento que expresa el señor Hart. En cuanto formula que una regla de reconocimiento son aquellas reglas, aquellas formulaciones de carácter jurídico que determinan las condiciones de la validez jurídica de otra norma. Y eso es muy, muy, muy kelseniano. Entonces, él afirma, esas son las reglas de reconocimiento. Se reconoce una norma en tanto, dijo Kelsen, haya cumplido el trámite, el conjunto de procesos, de fases, de etapas, de requisitos, de exigencias, de observaciones, cualquier sinónimo que le agreguen es lo mismo, que se precisan para que esa norma exista. Recuerden una expresión muy kelseniana, una norma jurídica es en cuanto es, valga decir, en cuanto se ha formulado debidamente. Y ese es el concepto que recoge el señor Hart cuando dice el primer tipo de las reglas que forman parte del concepto de normas secundarias, que son las que tienen eficacia de carácter jurídico, porque las primarias no necesariamente son normas de carácter jurídico, son aquellas, una vez más, que no determinan las condiciones que debe cumplir una norma para tener validez jurídica. Y ese es el típico caso del artículo 157 de la Constitución, cuyo título, palabra más, palabra menos, dice, para que, vamos a leerlo textualmente, a recordarlo textualmente. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes. Es decir, que solo la ley o proyecto de ley que cumpla, el proyecto de ley que cumpla los requisitos que allí se dan, puede reconocerse como ley. Puede reconocerse como ley. Ahí están resumidos Kelsen y Hart. Ahí coinciden, no fueron idénticos. Hart tuvo algunas visiones un tanto distintas. Es más, muchos críticos le cuestionan a Hart que Hart sí reconoce, para algunos críticos, que Hart sí reconoce la moral como uno de los componentes o uno de los ingredientes que debe tener la norma jurídica, pero ese es un debate, digamos, un tanto posterior. Es parte del debate con Dworkin, porque Dworkin
es más inclinado a las tesis naturalistas. Por eso él tiene ese debate tan agudo con el señor Hart, quien siempre se reputó dentro de la escuela, digamos, positivista. Si uno preguntara en un examen por qué se dice que Hart se agrupa o se clasifica o se entiende como una expresión de la corriente filosófica jurídica del positivismo, pues habría esta primera posibilidad, porque al formular la regla del reconocimiento expresó que el reconocimiento de la norma debía cumplir, para que la norma fuera reconocida, debería cumplir las condiciones que se precisan para que pueda tener validez jurídica. Segundo tipo de reglas que concibe el señor Hart, lo que él llamó las reglas de cambio. Las reglas de cambio. ¿Qué son las reglas de cambio? Pues las reglas de cambio son aquellas que indican las condiciones que deben cumplir unos actos para cambiar el ordenamiento jurídico. Las reglas son aquellas que deben cumplir, las reglas de cambio, las condiciones que deben cumplir unos actos para cambiar el ordenamiento jurídico. Entonces, eso es lo que Hart entiende o define por regla de cambio, que es el segundo gran grupo de normas jurídicas, de reglas, perdón, que Hart concibe o entiende. Y la tercera gran clase de reglas que el señor Hart concibe son las llamadas reglas de adjudicación. Reglas de adjudicación. Sí. Entonces, ¿qué son las reglas de adjudicación? Son las condiciones de las decisiones jurídicas, dice Hart, sobre si se infiere o no la norma. Valga decir, las reglas que identifican, dice Hart, los individuos a juzgar y establecen el procedimiento de un juicio. Por eso las denomina reglas de adjudicación. Tres grandes clases de reglas de carácter jurídico son las reglas de reconocimiento, las reglas de cambio y las reglas de adjudicación. Las primeras no tiene dificultad, las que determinan la validez jurídica de una norma jurídica. La segunda, las reglas de cambio, es decir, aquellas que determinan las condiciones para que determinados actos puedan cambiar el ordenamiento jurídico. Faculta a introducir nuevas reglas, por supuesto. Y la tercera, las llamadas reglas de adjudicación, de que habla el señor Hart. Pudiésemos explayarnos un poquito en relación con las reglas de adjudicación, diciendo que son las reglas que especifican las condiciones que deben cumplir unas decisiones para ser consideradas, para ser estimadas o valoradas como verdades jurídicas en torno a si se infringió o no una determinada norma. Entonces, a eso se refiere el señor Hart cuando habla de los diferentes tipos de reglas que él concibe conforman el concepto de derecho. Las reglas de cambio, dijimos que son aquellas que determinan en el ordenamiento jurídico, que facultan a producir cambios en el ordenamiento jurídico, pues por supuesto también tienen en nuestro sentir y en nuestro juicio un componente de validez de la norma que finalmente se expida. Miren ustedes, hagamos un ejercicio muy rápido aquí. Alguien que me ayude, por favor, con la lectura en la Constitución del artículo 114. ¿Cuál, doctor? Perdón. ¿Perdón? El artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Bueno, suficiente, señorita. La primera parte corresponde al Congreso de la República. Reformar la Constitución. Suficiente, suficiente.
¿Y el 374 qué dice? Dice, la Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referéndum. Suficiente, perfecto. Entonces, lo que quiero destacar aquí es cómo, decía hace un instante, tiene un componente de validez la regla de cambio, porque si bien autoriza, como dice Hart, que las reglas de cambio son aquellas que facultan a un individuo, en este caso entendemos a una institución, ¿sí?, llamada Congreso de la República, para introducir nuevas normas, no lo facultan de una manera abierta, expresa o ilimitada, sino lo facultan en términos muy precisos. ¿Cuáles son esos términos muy precisos? Los que utilizan el artículo 114 y el 374. El Congreso, cuando actúa como cuerpo constituyente, tiene facultad para reformar, pero no para cambiar la norma constitucional o el texto constitucional. Son dos cosas. Creo que este concepto también, ya si mal no estoy, lo habíamos aquí en alguna ocasión tratado o lo habíamos expuesto. Una cosa es reformar y otra cosa es cambiar. Sí. Y entonces por eso decimos que de alguna manera el concepto de regla de cambio del señor Hart está vinculado al concepto de regla de reconocimiento, porque según como sea el proceso de cambio, se puede entender el reconocimiento de la norma que se expida. ¿Me explico? Si el Congreso introdujera un cambio de norma constitucional y no una reforma de norma constitucional, estaría obrando por fuera de lo que es el concepto de regla de cambio del señor Hart. Y por eso traigo a colación el ejemplo que aquí hemos formulado. Bien, en tercer lugar, el concepto que me interesa, pues que en este momento trasciende entre ustedes, es el concepto de reglas como soporte del concepto de derecho. En segundo lugar, que Hart entendió que el derecho se construye sobre reglas y no sobre órdenes o mandatos, como lo sostenía Austin. En segundo lugar, que esas reglas tienen un componente interno, no solamente externo. En tercer lugar, que esas reglas pueden ser primarias o secundarias. En cuarto lugar, bueno, definida cuál es el alcance conceptual de las primarias y las secundarias. Las reglas secundarias son las que le interesan a Hart porque son las que comportan juridicidad. Las primarias no necesariamente son reglas de carácter jurídico. Indican una acción, un quehacer, un obrar, si se quiere, de la persona, pero no necesariamente son reglas que tengan eficacia o que trasciendan al mundo de lo jurídico. Solo las secundarias, que a su vez concibe de tres tipos: las reglas de reconocimiento, las reglas de cambio y las reglas de adjudicación. Bien, otro punto sobre el que quiero hacer una síntesis muy rápida. Bueno, no voy a entrar hoy, pensaba inicialmente hacerlo, a formular o a presentar cuáles fueron los cuestionamientos, digamos, un tanto más fuertes o las críticas más duras que se le hicieron a Hart. No lo voy a formular, lo voy a dejar para la próxima clase, la última de la clase, en donde presentaremos también de manera muy rápida qué fue lo que dijo Dworkin y cuál fue el debate que los dos trataron, o trabaron mejor, y entonces ahí tendremos ocasión de formular los cuestionamientos, los argumentos con los que fue replicado el señor Hart y traer, si se puede, algunas de las respuestas que en la obra póstuma da Hart a quienes lo cuestionaron, porque él alcanza a responder las críticas, ¿sí? Alcanza a estructurar las respuestas, simplemente que no, la vida no le permitió pues dar las respuestas. Lo hacen sus alumnos tal y como lo hemos anotado. Pero finalmente un interrogante, ya lo hemos esbozado, es ¿por qué se considera que el señor Hart forma parte de la escuela positivista? Y entonces ahí pudiésemos decir que hay varios ingredientes. Independientemente de las coincidencias, digamos, conceptuales que en algunos temas, ya lo acabamos de ver cuando Hart habla de las reglas de reconocimiento que puede tener con el señor, que
Hart también militó dentro de la idea de construir un derecho como una ciencia y un derecho en tal sentido profundamente puro. ¿Sí? Y Hart es positivista porque su formulación finalmente en el plano filosófico no es tanto por la identidad con Kelsen como tal, sino porque su formulación finalmente se ubica dentro de lo que en el campo filosófico se denomina como la corriente positivista de la filosofía. ¿Qué es lo que afirma, la filosofía positivista? Que, y por eso el nombre que se le dio a Kelsen de positivista, que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Los positivistas son los que dicen que solo la ciencia y nada más que la ciencia es lo que nos permite tener el conocimiento. Por eso dice Kelsen, el derecho simplemente es el derecho y no puede tener cargas o ingredientes de ninguna otra naturaleza. Entonces los positivistas en términos científicos o la escuela filosófica del positivismo dice que la única manera de que podamos tener un conocimiento cierto, auténtico, real, es a través del conocimiento científico. Y por supuesto, ¿cómo se llega al conocimiento científico? Pues con un método que sea igualmente científico, y eso es lo que los filósofos positivistas tratan de construir, un método que les permita llegar al conocimiento científico del derecho, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, parte de la consideración para incorporar al señor Hart a la tendencia filosófica jurídica positivista. Los positivistas, entre ellos puede haber algunas divergencias. Es que lo hemos dicho, así como hubo varias corrientes al interior del justnaturalismo, al interior del justpositivismo, también puede haber, digamos, concepciones un tanto distintas, ¿no? Un tanto distintas. Lo que pasa es que si el presupuesto de los positivistas o del positivismo en general es que el conocimiento es uno y es el que está dado por la ciencia, pues uno no entendería cómo pueden haber planteamientos diversos en cómo se llega al conocimiento, ¿sí? Formulaciones varias de positivismo. Si todos coinciden en que es el conocimiento científico, pues el interrogante que se le formula a los positivistas, pues, si eso es así, entonces, ¿cómo hay tantas versiones, tantas tendencias, tantas expresiones respecto de cómo llegar al conocimiento científico? Porque si el conocimiento científico es uno solo, a él solo se puede llegar a través de un solo método científico. Pero el rasgo común, independientemente de todos esos cuestionamientos que en el plano puramente filosófico se le formulan a los positivistas, el rasgo común del pensamiento positivista, el elemento que caracteriza a todas las tendencias positivistas no es otro distinto que el aceptar que el conocimiento científico es la única forma de conocimiento legítimo y rechaza todas las demás formas. Por eso, para el positivista, la metafísica que es, en su expresión, digamos, etimológica. Meta es más allá, físico, más allá de lo físico. Por eso consideran que la metafísica, dentro del cual incluyen a los justnaturalistas, como dice algún autor, es una pseudociencia, es decir, ellos se dicen ser científicos, pero no son científicos porque el método que utilizan no es de rigor científico. Entonces, es como la característica de las escuelas positivistas, y en ese marco positivista pues se ha ubicado al señor Hart. El positivismo, valga decirlo aquí como para cerrar este tema, pues es una corriente que se formula, se expresa como una manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente, por supuesto. Hay visiones positivistas del hombre y visiones positivistas de la sociedad, ¿sí? Según sea pues la necesidad de estudiar científicamente o al ser humano o a la sociedad. Las corrientes positivistas, cuando plantean en la Revolución Francesa todo el esquema de las libertades individuales, o mejor, todo el esquema de las libertades individuales que alimentó
todo ese despertar intelectual de Europa y que finalmente se materializa con la Revolución Francesa, pues no es otra cosa distinta que la formulación de un pensamiento positivista. Todos los teóricos del contractualismo, empezando por el señor Hobbes, el señor Rousseau, el señor Locke, todos los que formularon las tesis del contractualismo y del contrato social de que habló el Rousseau, pues no son otra cosa distinta que filósofos de contenido eminentemente positivista. Entonces, digamos que esa circunstancia es la razón determinante para calificar al señor Hart como de la escuela de la corriente positivista, ¿no? Sin desconocer, pues, que tiene sus formulaciones o algunas de sus tesis tienen asidero en la concepción filosófica que formuló el señor Hans Kelsen. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda sobre el particular? Bueno, mire, finalmente yo les voy a dejar unos interrogantes sobre los cuales ustedes pueden trabajar un poco el concepto del señor Hart. ¿Sí? Y pues obviamente hay que partir de su distinción con Austin. Entonces el primer interrogante que uno se puede formular es, ¿en qué se diferencia el derecho de las órdenes respaldadas por amenazas y qué relación tienen con ellas? Es decir, hablando del cuestionamiento de Hart. Una segunda inquietud, ¿en qué se diferencia la obligación jurídica de la obligación moral? Aquí volvemos al ejemplo del asaltante. No es una obligación jurídica. Yo no estoy en el deber jurídico, ¿sí? Porque ese es el componente interno, dice Hart, que tiene la regla de derecho, que tiene un componente interno que me obliga a actuar así. Pero en el caso del ladrón, yo no estoy obligado jurídicamente. Lo que pasa es que la situación es de otra contextura que no me cierra todos los caminos, que no me permite orar de otra manera. ¿Qué son las reglas? ¿En qué medida el derecho es una cuestión de reglas? Que es lo que Hart finalmente dice. Y esa es parte permítanme el término también un tanto popular, es parte de la madera que los críticos le dan al señor Hart, que Hart no vio más allá del concepto de reglas en el derecho. ¿Sí? Y Hart tiene un problema, anticipémoslo un poco. Hart tiene el problema de que él solo planteó la existencia de reglas. Para Hart no existieron los principios en el campo de lo jurídico. Por eso a Hart se le dice, bueno, y cuando las reglas entran en contradicción, ¿cómo se solucionan los conflictos? Y entonces es cuando vienen las otras tesis. Y aparece un señor del que ustedes seguramente han oído hablar, que se llama Robert Alexy, que es el que estructura, digamos, toda la teoría de solución de los conflictos. ¿Cómo se solucionan los conflictos entre las reglas? ¿Sí? Y cómo se solucionan los conflictos entre principios. Y finalmente eso es lo que hace la Corte Constitucional. Finalmente eso es lo que hace la Corte Constitucional, por sobre todo específicamente cuando resuelve conflictos de derechos de carácter fundamental. ¿Qué prima? Cuando a la Corte le llegan las tutelas, lo que hacen no es otra cosa distinta que se dice jurídicamente ponderar, poner en la balanza los dos derechos que están en conflicto y tras un análisis que se llama ponderación, determina cuál de los dos derechos es el que tiene mayor prelación y falla en ese sentido, dándole prelación. Por eso hay que fallar en cada caso concreto, no hay normas generales de prelación. La prelación es un problema de sopesar y esa es la labor del jurista, sopesar. Y hay unas reglas, por supuesto, hay una metodología y todo un discurso que se ha construido para una metodología que por lo demás la Corte observa cuando de fallar conflictos entre principios se trata. Y cuando de fallar conflictos entre principios y reglas se trata. Y esto lo traigo a colación porque el cuestionamiento, parte del cuestionamiento que se le hace a Hart es que él no vio sino reglas y no concibió que existían principios también como un concepto integrante de lo que es el derecho. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho con esta muy breve referencia, que por supuesto es muy fragmentada. Dejo en la mente de ustedes, en la inquietud intelectual,
la idea de un señor Hart, que habló sobre el derecho, que estructuró el concepto de derecho sobre la noción de reglas, que tipificó distintas clases y tipos de reglas, que aporta a la construcción del concepto de derecho y que con críticas o sin críticas, gustenos o no nos guste, tiene un pedestal en el mundo de la filosofía del derecho, el señor Hart. Hay corrientes muy fuertes que siguen a Hart, que defienden a Hart, que aplican las teorías, digamos, hartianas, si se me permite el término. Ahora, Hart no se agota ahí, Hart tiene otros desarrollos, digamos, un tanto subsiguientes o posteriores, ¿no? Pero como que el punto de partida de toda su formulación jurídica es fundamentalmente esto. Por ejemplo, y lo alcanzaba a anunciar, lástima que no hay tiempo de tratarlo, ¿cómo trata Hart el concepto de moral? ¿Qué peso tiene para Hart en el derecho la moral? Y ahí también Hart es supremamente cuestionado. Para algunos es ambiguo, para otros no es ambiguo, para otros Hart admite que el derecho que la moral forma parte del derecho. Lo cuestionan, cogen aparte de su obra y lo van rebatiendo, le van formulando críticas, ¿no? Para otros, es claro, en la interpretación de párrafos o textos de Hart, que todo lo contrario, que en eso es kelseniano, que hace una desvinculación, que formula al igual que Kelsen, o desarrolla o aplica el concepto kelseniano de una teoría pura del derecho. De manera que discusiones múltiples en relación con el señor Hart se pueden perfectamente. Doctor, una pregunta. El ¿sí? primer interrogante que usted nos hizo ahorita, ¿cuál es? El primer interrogante en relación con la posición de Hart frente a Austin. Cuando sí. dijo cómo se iba a dejar unos interrogantes. Sí, bueno, entonces yo digo que la primera gran reflexión es ¿en qué se diferencian, digo yo, el derecho de las órdenes, la teoría imperativa del derecho del señor Austin, que está respaldada por amenazas, en qué se diferencia en relación con la formulación jurídica del señor Hart? Recuerden aquí el punto de partida de este tema, es que Hart encuentra un libro de un señor Austin, se pone a estudiarlo y lo rebate. Entonces, cuando digo lo rebate es porque marca diferencias conceptuales con el señor Hart. Bueno, les agradezco mucho su presencia, su participación esta noche en la clase. La próxima semana es la última clase del semestre. Haremos también una rápida presentación de los elementos, digamos, un tanto nucleares del señor Hart, del señor Dworkin, y con ello cerraremos el capítulo. Creo que con eso hemos cumplido la misión de, por lo menos, de informar que existe un grupo de filósofos y que hay unas corrientes ahí en el aire, a ver si esas corrientes nos infectan y nos da por desarrollar nuestra vida profesional bajo una cualquiera de esas tendencias filosófico-jurídicas. Jóvenes, les agradezco mucho su participación, su presencia en la clase de esta noche. Si no hay interrogantes, damos por clausurada la sesión y les deseo a todos una muy buena noche. Muy amables, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Profe. Otra semana. Gracias, doctor. Sí. Bueno, bien.